Acá estamos en otra de las charlas del profesorado universitario en economía para este ciclo de charlas específicas por carrera. Eh, Estábamos probando, ahí estamos, para unirnos con Pablo Sisti. Recuerden, para empezar esta carrera hay que hacer los talleres iniciales, el taller inicial común en lectura y escritura y el taller inicial orientado en exactas o en sociales. Eh, Esta es la carrera, es la charla de la carrera, profesorado universitario en economía. Vamos a hablar con el docente Pablo Sisti de la UNS. Aguárdenme un segundito, ya nos vamos a conectar con él, así podemos hacerles preguntas. Hacia el final de la charla vamos a poder realizar preguntas desde el público, es decir, a través de los comentarios. Ustedes pueden formularnos las preguntas que consideren importantes o necesarias para entender de qué se trata. Es la finalidad de estas charlas, saber de qué se trata. Ahí me estoy conectando con Pablo. A ver. Esperemos que tengamos un poquito más de suerte. La primera vez estábamos con problemas de conexión. Son las idas y vueltas que tiene la tecnología en tiempos de pandemia. Por un lado nos acercan, por un lado nos hace más dependientes, ¿no? A ver si él ya podría aceptar. Me dice esperando a Pablo. A ver. Recuerden que tienen para ver en, en el Instagram de la UNS, en el Instagram @UNSoficial, donde nos están viendo ahora, todos los videos de las carreras que ya hicieron su charla. A ver, vamos a probar nuevamente. Y que vamos a estar haciendo charlas con todas las carreras. Hoy está especialmente difícil. No sé si es un problema de conexión. Voy a probar nuevamente. Voy a pasar a datos. Quizás lo pueda resolver. Estas charlas. En el vivo tenemos 11 personas y quizás muchas producciones. Es una instancia, yo les comento, mientras tanto para hacer un poquito de tiempo, que surgió por la necesidad de tener un espacio de información específica para un público general, ¿no? Por lo general suele pasar todo lo contrario, uno tiene información general sobre las carreras, eh, o se acerca uno individualmente a charlar a la universidad, o, bueno, ahora no se puede, porque estamos en pandemia, pero a través de la página web, escribiéndonos a info@campus.ungs.edu.ar, y la información que va a encontrar primero es una información general. Eh, Esta instancia de charlas, justamente son charlas específicas para poder atender a lo que cada persona quiere saber de las carreras que tiene la UNS. Vamos a probar ahora. Ahí te mandé la solicitud para que te unas. Me dice esperando a y tu usuario de Instagram. Ahí estamos. Pudo al final. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, por fin. ¿Qué tal? Lo Bien, bueno es esperar, ¿qué tal? dicen algunos. Sí, Creemos en esta frase. ¿Cómo te está tratando esta pandemia, estos tiempos de nuevas normalidades? bien, aprendiendo como todos porque pasa que me había conectado con la compu y por eso no podíamos. Ahí con Maggie me dijo que no, con el celular y bueno, esa fue la cuestión que hubo que Sí, sortear, pero bueno, acá estamos, bueno, listos para finalmente arrancar con la charla.
Bien. Sí, sí. Y para arrancar, qué mejor pregunta que la más sencilla, la más común, que también da nombre a este ciclo, que es justamente, ¿no? Una pregunta muy general. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata en este caso el profesorado universitario de educación superior en economía en la UNS? Bueno, el profesorado universitario de educación superior en economía de la UNS propone un abordaje de la economía que es bastante original, digo, a nivel nacional esto, incluso yendo un poco más, que es proponer una mirada de la economía crítica y vinculada a las ciencias sociales. Comúnmente, sobre todo los economistas que uno escucha en la tele o en la radio, tienen como esta perspectiva de la economía más neoliberal, más asociada a la matemática, a la cuestión aséptica, eh, desvinculada de la política, y en la UNS ofrecemos una formación en economía en general, donde es un abordaje multiparadigmático, abierto, desde múltiples corrientes y con un sentido crítico, o sea, como ciencia social que se propone entender la realidad, porque estamos como estamos, y bueno, en base a eso también qué se puede hacer para transformarla. Eso Muy en interesante. primer lugar, sí. Muy interesante porque enseguida quizás aparece la idea de la economía solo asociada a las ciencias exactas, ¿no? Como una especie de fórmula especial donde uno entiende o no entiende, o se queda fuera. Ujú. Pero es una mirada diferente y quizás más amable o más interesante. eh, y entonces, en ese sentido, pensándolo desde los intereses de las personas, ¿no? ¿Qué intereses tiene que tener alguien o qué es lo que le tiene que resonar o interesar para a su vez interesarse por esta carrera? Bueno, son como dos aspectos que están bastante vinculados. El primero es el interés por la realidad, por entender qué está pasando en este mundo que nos toca vivir, que le toca a cada persona en su hogar, en su historia, en su familia. Yo, por ejemplo, en particular, en mi caso, me empezó a estudiar, me interesar mucho la economía porque cada crisis económica impactó mucho en mi familia. Mi papá se quedó sin trabajo en la crisis del 89, la 95 mi mamá, la de 2001 también pegó. Bueno, uno de esos le generaron preguntas que, eh, digamos, en mi caso me acerqué a la economía por eso. Entonces decía ese primer aspecto. Y en segundo lugar, es una carrera de formación docente, o sea, comparte materias y formación con el resto de los profesorados de la universidad, así que también el interés por la docencia, además del interés por la realidad, por poder transmitir eso en un aula. Digamos, el interés por la enseñanza, la educación, el trabajar en docencia, esos son los intereses. Bien, Digamos, bien. sí. Muy interesante porque a veces las carreras se presentan desde las universidades como ya sabiendo de qué va la cosa y bueno, por lo general aparece la, la inquietud cuando uno está terminando el secundario y la única experiencia que tiene con conocimientos más o menos complejos es la que puede ver en la escuela secundaria, ¿no? Y ahí se produce como una especie de salto o Ujú. de separación, ¿no? Entre la escuela y la universidad. Y acá, bueno, Bueno, estamos tratando de hacerlo más cercano, ¿no? Es decir, que no sea un salto, quizás una transición. Em, ¿Existen actividades de formación extracurriculares dentro del profesorado? Por ejemplo, algún tipo de congreso que se organice o algo por el estilo. sí, nosotros estamos sosteniendo dos actividades. Una tiene que ver con esto que vos decís del salto, justamente, que son las Olimpiadas de Economía para la escuela secundaria. Hicimos ya dos ediciones, 2018, 2019. La de 2020, bueno, por razones de público conocimiento se vio suspendida. Pero ahí justamente lo que buscamos es, en general, el acercamiento de lo que es la universidad a la escuela secundaria y en particular despertar el interés o eh, motivar, incentivar el interés de los estudiantes de la escuela secundaria por temas de economía. Las Olimpiadas que venimos haciendo desde el 2018 tuvieron bastante éxito, más de 500 estudiantes participaron y también la diferencia y la particularidad, diferencia de otras Olimpiadas tradicionales, es que no es una competencia individual, con pruebas tradicionales, sino que es una, si bien es una Olimpiada, es una competencia, pero es una excusa
para promover la investigación grupal entre los estudiantes de temas de actualidad económica, siempre desde una mirada crítica y plural. Esa es una de las actividades que hacemos y la otra son las jornadas de enseñanza de la economía, que son más orientadas hacia docentes en realidad. Tienen como un aspecto más vinculado a lo que es cuestiones de enseñanza y otras más disciplinares del campo de la economía específico. Entonces son como las dos actividades que sostenemos de manera extracurricular y que tienen un carácter formativo además para nuestros estudiantes. Buenísimo. Pensando dos actores, ¿no? Fundamentales, los docentes, alumnos y docentes, ¿no? Qué bien. Em, Cuando nos ponemos a pensar en un profesorado, a veces surge la opción, ¿no? De los profesorados terciarios también. ¿Qué diferencias o qué podemos decir entre el profesorado universitario que ofrecemos en la UNCS y algún profesorado de nivel terciario, un profesorado eh, en esos institutos de formación docente? Bueno, en principio siempre la formación universitaria, sea la carrera que sea, es mejor, las materias, los contenidos, los docentes, siempre en general, hay casos particulares, pero en general suele ser mejor la formación universitaria desde ya. Tiene la flexibilidad uno de que generalmente la estructura del terciario curricular tiene como la caja de materias que tiene que hacerlas todas juntas para pasar de año. La cursada en la universidad tiene esta flexibilidad que uno puede ir haciendo de una materia, dos materias. Y después, volviendo por ahí a la primera pregunta, al ser una formación en economía crítica llamada heterodoxa, uno no tiene tanta matemática, a veces eso también aleja bastante a la gente de estudiar economía porque, mucha matemática. Tenemos matemática, que es una herramienta necesaria, porque tenemos variables cuantitativas que analizar, pero es una herramienta, ¿no? No es que sí o sí tengo que saber matemática para entender de economía. Entonces, eso es Bien, como lo que yo entiendo acá como lo que podríamos marcar como diferencia. claro. Y hay otras carreras de economía en la UNCS, por ejemplo, alguna licenciatura, ¿no? Está economía política y economía industrial también. Y entre el profesorado y las licenciaturas, ¿qué diferencia hay? A la hora de pensar, alguien dice, bueno, me interesa esto que decíamos al principio, me interesan los problemas de la realidad económica, eh, ¿cuál es el plus o quizás la particularidad del profesorado? Y el profesorado tiene una formación docente, materias específicas orientadas a pensar la escuela, el ser docente, el tipo de estudiante, el cómo preparar una clase, cómo secuenciar un contenido, cómo armar un programa. Bueno, tiene toda una parte específica de formación en docencia que no la tiene la licenciatura, ni en economía industrial ni en economía política. A veces en estos tiempos de pandemia se está viendo mucho, una cuestión que dicen ahora los padres cuando tienen que explicarles a los hijos, se dan cuenta que la docencia no es tan sencilla como parece, que necesita una formación específica y tenemos esa diferencia. Si bien hay un tronco común de materias, en lo que son las materias iniciales que se comparten con las licenciaturas, después, al avanzar en el plan de estudio, hay toda una parte que es específica, que es de formación docente. La ventaja que tiene el estudiante que elija hacer el profesorado es que puede hacer la simultaneidad de carreras, puede hacer las dos carreras en simultáneo y tener primero un título y después el otro, o los dos, o sea, tenemos esa articulación. Pero la diferencia es esa, que si uno es licenciado no tiene formación docente, Claro. falta esa parte. Le falta la carga de materias para poder trabajar en la escuela secundaria, por ejemplo. Sí, no solo desde lo formal, sino, bueno, uno que trabaja en formación docente rescata que requiere un conocimiento específico, que se puede adquirir en la práctica, pero siempre es mejor si uno tiene formación teórica y práctica. En el profesorado hacemos la residencia, que es ir a la escuela, dar varias clases, es la parte práctica, y bueno, eso no está en la licenciatura. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero Bien, bueno, hay una parte común, digo, perdón, esto que decía de la formación crítica en economía, la primera parte es común con las otras carreras de economía que ofrece la universidad.
Al ser una carrera de grado, una carrera que tiene una duración de 5 años, además de la docencia, habilita, por ejemplo, para la investigación. Sí, 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 por supuesto. De hecho, lo que trabajamos en el profesorado de Economía de la UNS, en el área de Economía del IDH, es justamente, nos dedicamos específicamente a investigar la enseñanza de la economía y por eso es que hacemos estas actividades extracurriculares que son las jornadas de enseñanza, que se vienen haciendo en 2007 cada 2 años, donde damos difusión a todo lo que se está investigando sobre la enseñanza de economía como campo específico de investigación. Eh, y también, bueno, parte de la formación que ofrecemos específica es en investigación en enseñanza. Em, Y una persona que ya, digamos, está avanzada en la carrera, un estudiante, sí. eh, ya puede empezar a ejercer, puede empezar a trabajar como docente. Es posible esto? Sí, bueno, la salida laboral que brinda el profesorado, la economía y los demás en general, sirve tanto para lo que es el sector público, las escuelas públicas, como las escuelas privadas. Nosotros en particular en una materia que damos que es Residencia 2 nos ocupamos específicamente de formar a todo aquel que es extranjero, ajeno a ese mundo, a cómo se hace ese ingreso. Digo, yo, en mi caso particular, mi mamá era docente más o menos, pero igual es súper complejo, no es tan fácil. Se pueden empezar a trabajar antes de recibirse con porcentaje de materias, cuando ya se pasa el 50%, tanto en el sistema público como en escuelas privadas. Sí, 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 se puede. No hay impedimento de ningún tipo para eso. Y Así que dentro de la carrera tenemos becas, algún tipo de beca, pasantía, eso existe. sí, están las becas, bueno, de ayuda económica iniciales, y después, una vez que el estudiante avanza en la carrera, puede postularse a las becas académicas o las adscripciones. Las becas académicas de formación en docencia o de formación en investigación, que son rentadas, y las adscripciones son antecedentes formales, es no rentado, por lo tanto no tiene más exigencia que la beca, pero sí sirve como una primera experiencia para la docencia universitaria y sirve como antecedente para postularse a una beca y también para postularse a una búsqueda que haga la universidad de algún docente. Nuestro profesorado forma para el nivel superior, tanto en institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires como de la propia universidad. Yo soy graduado de la carrera, bueno, así como yo hay otros graduados de profesor de economía, estamos ya trabajando en la universidad. Es un poco más difícil, pero se puede hacer. La carrera prepara y habilita formalmente para eso sin ningún problema. Muy interesante esto que nombrás, que están las becas de estudio, digamos, pero también existen las otras becas que son formativas, ¿no? Estas becas de docencia de investigación, eh, que también son como un antecedente, ¿no? Para ir ganando, digamos, experiencia y eh, sí, experiencia en lo que es el rol docente en otros niveles, ¿no? Y antecedentes también, antecedentes formales. No tenemos pasantías nosotros, lo que tenemos en residencia es la práctica docente, que es parte de la evaluación formal de la materia. O sea, ahora en este contexto está todo en discusión y una de esas cosas es justamente cómo hacemos esa práctica. Pero bueno, no me voy a meter en eso ahora. Pero en situación de no pandemia, la aprobación de la materia de residencia 2 es justamente que la estudiante haga una práctica docente en un aula y bueno, se le hace un seguimiento, tienen que preparar la clase, se la supervisa y se los va a observar. Y bueno, y hacen esa experiencia. O sea, egresan habiendo tenido una práctica real en el aula. Bien. A propósito de lo último que dijiste, es interesante, ¿no? Pensar cuál sería el aporte que desde este rol, ¿no? De pensar críticamente la realidad, críticamente la economía, y a su vez
eh, este rol que es un rol volcado hacia la docencia, porque es un profesorado universitario, ¿cuál sería el aporte del profesorado universitario en economía o la mirada quizás dentro de esta visión crítica, ¿no? de la realidad que puede hacer esta carrera en este contexto? Donde se ha repensado varias veces y todavía está en discusión muchas veces el rol docente y muchas otras cosas que hacen a lo que es la escuela, ¿no? Que hoy se encuentra, como todos los aspectos de la vida, atravesada, ¿no? Por esta nueva normalidad, como llaman Ujú. ahora. Bueno, el aporte es un poco lo que hablamos al comienzo de la charla. Eh, digamos, no solo la universidad ofrece una formación crítica, plural, buena a mi entender en lo que es lo específico del campo disciplinar de la economía, sino también en pensar, repensar la escuela, el rol del docente, en la transmisión de conocimientos en este contexto. Digamos, la parte de lo que es la formación pedagógica también es muy, muy destacable y hay muy buenos docentes e investigadores dedicados especialmente a pensar esos problemas. Eh, Así que también en ese sentido es muy, digamos, es muy interesante la carrera y la formación que ofrecemos. Es muy, muy rica, muy valiosa en ese sentido, ¿no? Bien, les aviso a las personas que nos están viendo que estamos, y lo volvemos a decir que no está de más, con Pablo Sisti, docente de el Profesorado Universitario de Educación Superior en Economía de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y que están habilitados los comentarios para que puedan hacernos preguntas, si es que allí lo creen necesario, si se nos escapó algo o faltó preguntar, consideran que faltó preguntar algo que es crucial. Mientras tanto te pregunto, Pablo, ¿por qué estudiar esta carrera en la UNCS? ¿Qué le dirías vos a una persona que dice, bueno, vi el profesorado universitario en economía, me interesó muchísimo, pero hay varios lugares para poder hacerlo y estoy evaluando cuál? ¿Por qué en la UNCS? Bueno, creo que es lo que venimos diciendo. Eh, Primero eh, el nivel educativo que es muy bueno de la universidad en general y en particular en economía, que tenemos esta enseñanza que es multiparadigmática. Uno aprende economía por escuelas de pensamiento, por paradigmas, por corrientes, donde ve la corriente neoclásica, que es la hegemónica, o sea, la dominante, como una más, junto con otras, la clásica, la marxista, la keynesiana y después la estructuralista. Entonces uno se lleva una formación plural, diversa, y después, bueno, cada uno elige, ¿no? En función de su posicionamiento, cuál es la que más le sirve, le convence, le conviene. Eso en cuanto a lo específicamente disciplinar en economía. Después, en cuanto a la formación docente, esto que también tenemos una formación muy buena, muy diversa, nos formamos con investigadores en educación y tenemos la posibilidad de salir preparados para insertarnos en el nivel secundario o también para insertarnos en el nivel superior. O sea, nosotros formamos también en la formulación de proyectos, en cómo armar un proyecto para concursar en un puesto docente en un instituto terciario, en la propia universidad. Brindamos esas herramientas también que hacen a la formación y que hacen a la inserción laboral. Creo que eso tiene de distinto la universidad a otros lugares. Uno sale Esto que ya vos con todas esas herramientas, sí. Disculpa, sí, esto que vos destacaste varias veces, ¿no? Que es esta pluralidad de enfoques en la formación, ¿no? Para pensar la economía, es algo que justamente vos lo destacás porque no es común, digamos, o quizás no lo era hace algunos años. No, no lo es. Eh, no sé si cambió mucho, pero no. Lo hacemos porque lo estamos investigando y uno mira por lo menos los planes de estudio y una de las
cuestiones que más se discute en la ciencia de economía, bueno, que sea plural la ciencia de economía, que no sea del pensamiento único, digamos, porque lo que tiene en particular la economía como ciencia, incluso social, es que nos metemos con los intereses materiales. Entonces, cuando vos tocas con el bolsillo y de dónde sale eso que ganamos, es donde empiezan los problemas, ¿no? Por eso a veces cuesta tanto lograr los cambios en los planes de estudio, ¿no? Porque te metes con los intereses materiales de los individuos, de los grupos sociales y, bueno, sabemos que lo que pasa cuando uno pone en cuestión eso, ¿no? Claro, bueno, es algo para tener en cuenta, porque es muy interesante, si uno quiere formarse de forma crítica, pensar las problemáticas en toda su complejidad y no Ujú. desde solo una mirada, y más cuando el hincapié de la carrera o una de sus patas más fuertes tiene que ver con enseñar a otros, no con formar a otras personas. Eh, Sí, incluso lo que se incorporó en estos últimos años es, bueno, la cuestión de la llamada economía feminista, que es toda la cuestión del género para pensar la economía, las tareas de cuidado, que eran en este contexto de pandemia, no es que no estaban antes, pero se pusieron más de relieve, la cuestión ambiental también, el impacto de la producción y el consumo en el ambiente, en la naturaleza, en la salud. Bueno, todo eso se incorporó, esos enfoques también en la formación que damos en la UNC. Bien, bueno, Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo y tu buena voluntad para poder estar hoy acá, a pesar de los traspieses tecnológicos que tuvimos, pero para poder estar contando de qué se trata esta carrera y hacer llegar quizás a las personas que están en su casa y se han conectado o van a ver después este vivo que queda grabado en el Instagram oficial de la UNS, un poco de qué se trata esta carrera para poder elegir, para poder estudiar en la educación pública y formarse. Te agradecemos muchísimo la participación y seguramente cuando termine quizás esta cuarentena y nos podamos volver a encontrar entre los pasillos de la UNS, nos saludaremos. Bueno, gracias a vos, Inti, y a todos y a todas las que se unieron. Y bueno, ante cualquier duda o pregunta, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Nos No, vemos. chao. Chau, chau. Con Pablo. A ver, a ver. Esperemos que tengamos un poquito más de suerte. La primera vez estábamos con problemas de conexión. Son las idas y vueltas que tiene la tecnología en tiempos de pandemia. Por un lado nos acercan, por un lado nos hace más dependientes, ¿no? A ver si él ya podría aceptar. Me dice esperando a Pablo. A ver. Recuerden que tienen para ver en, en el Instagram de la UNS, en el Instagram @UNS oficial, donde nos están viendo ahora, todos los videos de las carreras que ya hicieron su charla. A ver, vamos a probar nuevamente. Y que vamos a estar haciendo charlas con todas las carreras. Hoy está especialmente difícil. No sé si es un problema de conexión. Voy a probar nuevamente. Voy a pasar a datos. Quizás lo pueda resolver. Estas charlas. En el vivo tenemos 11 personas y quizás muchas producciones. Es una instancia, yo les comento, mientras tanto para hacer un poquito de tiempo, que surgió por la necesidad de tener un espacio de información específica para un público general, ¿no? Por lo general suele pasar
todo lo contrario, uno tiene información general sobre las carreras, eh, o se acerca uno individualmente a charlar a la universidad, o, bueno, ahora no se puede, porque estamos en pandemia, pero a través de la página web, escribiéndonos a info@campus.ungs.edu.ar, y la información que va a encontrar primero es una información general. Eh, Esta instancia de charlas, justamente son charlas específicas para poder atender a lo que cada persona quiere saber de las carreras que tiene la UNS. Vamos a probar ahora. Ahí te mandé la solicitud para que te unas. Me dice esperando a y tu usuario de Instagram. Ahí estamos. Bueno, pudo al final. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, por fin. ¿Qué tal? Lo Bien, bueno es esperar, ¿qué tal? dicen algunos. Sí, Creemos en el campeonato. ¿Cómo te está tratando esta pandemia, estos tiempos de nuevas normalidades? bien, aprendiendo como todos porque pasa que me había conectado con la compu y por eso no podíamos. Ahí con Maggie me dijo que no, con el celular y bueno, esa fue la cuestión que hubo que Sí, sortear, pero bueno, acá estamos, bueno, listos para finalmente arrancar con la estamos. charla. Bien. Sí, sí. Y para arrancar, qué mejor pregunta que la más sencilla, la más común, que también da nombre a este ciclo, que es justamente, ¿no? Una pregunta muy general. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata en este caso el profesorado universitario de educación superior en economía en la UNS? Bueno, el profesorado universitario de educación superior en economía de la UNS propone un abordaje de la economía que es bastante original, digo, a nivel nacional esto, incluso yendo un poco más, que es proponer una mirada de la economía crítica y vinculada a las ciencias sociales. Comúnmente, sobre todo los economistas que uno escucha por ahí en la tele o en la radio, tienen como esta perspectiva de la economía más neoliberal, más asociada a la matemática, a la cuestión aséptica, eh, desvinculada de la política, y en la UNS ofrecemos una formación en economía en general, donde es un abordaje multiparadigmático, abierto, desde múltiples corrientes y con un sentido crítico, o sea, como ciencia social, que se propone entender la realidad, por qué estamos como estamos, y bueno, en base a eso también qué se puede hacer para transformarla. Eso Muy en interesante. primer lugar, sí. Muy interesante porque enseguida quizás aparece la idea de la economía solo asociada a las ciencias exactas, ¿no? Como una especie de fórmula especial donde uno entiende o no entiende, o se queda afuera. Ujú. Pero es una mirada diferente y quizás más amable o más interesante. eh, y entonces, en ese sentido, pensándolo desde los intereses de las personas, ¿no? ¿Qué intereses tiene que tener alguien o qué es lo que le tiene que resonar o interesar para a su vez interesarse por esta carrera? Bueno, son como dos aspectos que están bastante vinculados. El primero es el interés por la realidad, por entender qué está pasando en este mundo que nos toca vivir, que le toca a cada persona en su hogar, en su historia, en su familia. Yo, por ejemplo, en particular, en mi caso, me empezó a estudiar, me interesar mucho la economía porque cada crisis económica impactó mucho en mi familia. Mi papá se quedó sin trabajo en la crisis del 89, la 95 mi mamá, la de 2001 también pegó. Bueno, uno de esos le generaron preguntas que, eh, digamos, en mi caso me acerqué a la economía por eso. Entonces, decía, es ese primer aspecto. Y en segundo lugar, es una carrera de formación docente, o sea, comparte materias y formación con el resto de los profesorados de la universidad, así que también el interés por la docencia, además del interés por la realidad, por poder transmitir eso en un aula. Digamos, el interés por la enseñanza, la educación, el trabajar en docencia, esos son los intereses. Bien, Digamos, bien. sí. Muy interesante porque a veces las carreras se presentan desde las universidades como ya sabiendo de qué va la cosa y bueno, por lo general aparece la inquietud cuando uno está terminando el secundario y la única experiencia que tiene con conocimientos más o menos complejos es la que puede ver en la escuela secundaria, ¿no? Y ahí se produce como una especie de salto
o Ujú. de separación, ¿no? Entre la escuela y la universidad. Y acá, bueno, Bueno, estamos tratando de hacerlo más cercano, ¿no? Que no sea un salto, quizás una transición. Em, ¿Existen actividades de formación extracurriculares dentro del profesorado? Por ejemplo, algún tipo de congreso que se organice o algo por el estilo. sí, nosotros estamos sosteniendo dos actividades. Una tiene que ver con esto que vos decís del salto, justamente, que son las Olimpiadas de Economía para la escuela secundaria. Hicimos ya dos ediciones, 2018, 2019. La de 2020, bueno, por razones de público conocimiento se vio suspendida. Pero ahí justamente lo que buscamos es, en general, el acercamiento de lo que es la universidad a la escuela secundaria y en particular despertar el interés o motivar, incentivar el interés de los estudiantes de la escuela secundaria por temas de economía. Las Olimpiadas que venimos haciendo desde el 2018 tuvieron bastante éxito, más de 500 estudiantes participaron y también la diferencia, la particularidad, diferencia de otras Olimpiadas tradicionales es que no es una competencia individual, con pruebas tradicionales, sino que es una, si bien es una Olimpiada, es una competencia, pero es una excusa para promover la investigación grupal entre los estudiantes de temas de actualidad económica, siempre desde una mirada crítica y plural. Esa es una de las actividades que hacemos, y la otra son las jornadas de enseñanza de la economía, que son más orientadas hacia docentes en realidad. Tienen como un aspecto más vinculado a lo que es cuestiones de enseñanza y otras más disciplinares del campo de la economía específico. Entonces son como las dos actividades que sostenemos de manera extracurricular y que tienen un carácter formativo además para nuestros estudiantes. Buenísimo. Pensando dos factores, ¿no? Fundamentales, los docentes, alumnos y docentes, ¿no? Qué bien. Em, Cuando nos ponemos a pensar en un profesorado, a veces surge la opción, ¿no? De los profesorados terciarios también. ¿Qué diferencias o qué podemos decir entre el profesorado universitario que ofrecemos en la UNCS y algún profesorado de nivel terciario, un profesorado eh, en esos institutos de formación docente? Bueno, en principio siempre la formación universitaria, sea la carrera que sea, eh, es mejor, las materias, los contenidos, los docentes, siempre en general, hay caso particular, pero en general suele ser mejor la formación universitaria desde ya. Tiene la flexibilidad uno de que realmente la estructura del terciario curricular tiene como la caja de materias que tiene que hacerlas todas juntas para pasar de año. La cursada en la universidad tiene esta flexibilidad que uno puede ir haciendo de una materia, dos materias. Y después, volviendo por ahí a la primera pregunta, al ser una formación en economía crítica llamada heterodoxa, uno no tiene tanta matemática, a veces eso también aleja bastante a la gente de estudiar economía porque, mucha matemática. Tenemos matemática, que es una herramienta necesaria, porque tenemos variables cuantitativas que analizar, pero es una herramienta, ¿no? No es que sí o sí tengo que saber matemática para entender de economía. Entonces, eso es Bien, como lo que yo entiendo acá como lo que podríamos marcar como diferencia, ¿no? claro. Y hay otras carreras de economía en la UNCS, por ejemplo, alguna licenciatura, ¿no? Está economía política y economía industrial también. Y entre el profesorado y las licenciaturas, qué diferencia hay? A la hora de pensar, alguien dice, bueno, me interesa esto que decíamos al principio, me interesan los problemas de la realidad económica, eh, ¿cuál es el plus o quizás la particularidad del profesorado? Y el profesorado tiene una formación docente, eh, materias específicas orientadas a pensar la escuela, el ser docente, el tipo de estudiante, el cómo preparar una clase, cómo secuenciar un contenido, cómo armar un programa. Bueno, tiene toda una parte específica de formación en docencia que no la tiene la licenciatura, ni en economía industrial ni en economía política. A veces en estos tiempos de pandemia se está viendo mucho, una cuestión que dicen ahora los padres cuando tienen que explicarles a los hijos, se dan cuenta que la docencia no es tan sencilla como parece, que necesita una formación específica
Y tenemos esa diferencia. Si bien hay un tronco común de materias, en lo que son las materias iniciales que se comparten con las licenciaturas, después, al avanzar en el plan de estudio, hay toda una parte que es específica, que es de formación docente. La ventaja que tiene el estudiante que elija hacer el profesorado es que puede hacer la simultaneidad de carreras, puede hacer las dos carreras en simultáneo y tener primero un título y después el otro, o los dos, o sea, tenemos esa articulación. Pero la diferencia es esa, que si uno es licenciado no tiene formación docente, Claro, falta esa parte. le falta la carga de materias para poder trabajar en la escuela secundaria, por ejemplo. Sí, no solo desde lo formal, sino, bueno, uno que trabaja en formación docente rescata que requiere un conocimiento específico, que se puede adquirir en la práctica, pero siempre es mejor si uno tiene formación teórica y práctica. En el profesorado hacemos la residencia, que es ir a la escuela, dar varias clases, es la parte práctica, y bueno, eso no está en la licenciatura. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero Bien. bueno, hay una parte común, digo, perdón, esto que decía de la formación crítica en economía, la primera parte es común con las otras carreras de economía que ofrece la universidad. Al ser una carrera de grado, una carrera que tiene una duración de 5 años, además de la docencia, habilita, por ejemplo, para la investigación. Sí, 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 por supuesto. De hecho, lo que trabajamos en el profesorado de economía de la UNCE, en el área de economía del IDH, es justamente, nos dedicamos específicamente a investigar la enseñanza de la economía y por eso es que hacemos estas actividades extracurriculares que son las jornadas de enseñanza, que se vienen haciendo en 2007 cada 2 años, donde damos difusión a todo lo que se está investigando sobre la enseñanza de economía como campo específico de investigación. Eh, y también, bueno, parte de la formación que ofrecemos específica es en investigación en enseñanza. Em, Y una persona que ya, digamos, está avanzada en la carrera, un estudiante, sí. ya puede empezar a ejercer, puede empezar a trabajar como docente. ¿Es posible esto? Sí, bueno, la salida laboral que brinda el profesorado, la economía y los demás en general, sirve tanto para lo que es el sector público, las escuelas públicas, como las escuelas privadas. Nosotros en particular en una materia que damos que es Residencia 2 nos ocupamos específicamente de formar a todo aquel que es extranjero, ajeno a ese mundo, a cómo se hace ese ingreso. Digo, yo, en mi caso particular, mi mamá era docente más o menos, pero igual es súper complejo, no es tan fácil. Se pueden empezar a trabajar antes de recibirse con porcentaje de materias, cuando ya se pasa el 50%, tanto en el sistema público como en escuelas privadas. Sí, 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 se puede. No hay impedimento de ningún tipo para eso. Y Así que dentro de la carrera tenemos becas, algún tipo de beca, pasantía, eso existe. sí, están las becas, bueno, de ayuda económica iniciales, y después, ya una vez que el estudiante avanza en la carrera, puede postularse a las becas académicas o las adscripciones. Las becas académicas de formación en docencia o de formación en investigación, que son rentadas, y las adscripciones son antecedentes formales, es no rentado, por lo tanto no tiene más exigencia que la beca, pero sí sirve como una primera experiencia para la docencia universitaria y sirve como antecedente para postularse a una beca y también para postularse a una búsqueda que haga la universidad algún docente. Nuestro profesorado forma para el nivel superior, tanto en institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires como de la propia universidad. Yo soy graduado de la carrera, bueno, así como yo hay otros graduados de profesor de economía, estamos ya trabajando en la universidad. Es un poco más difícil, pero se puede hacer. La carrera prepara y habilita formalmente para eso sin ningún problema. Muy interesante esto que nombrás que están las becas de estudio, digamos, pero también existen las otras becas que son formativas, ¿no? Estas becas de docencia de investigación, que también son como un antecedente, ¿no? Para ir
ganando, digamos, experiencia y, eh, sí, experiencia en lo que es el rol docente en otros niveles, ¿no? Y antecedentes también, antecedentes formales. No tenemos pasantías nosotros, lo que tenemos en residencia es la práctica docente, que es parte de la evaluación formal de la materia. O sea, uno, ahora en este contexto está todo en discusión y una de esas cosas es justamente cómo hacemos esa práctica. Pero bueno, no me voy a meter en eso ahora. Pero en situación de no pandemia, la aprobación de la materia residencia 2 es justamente que el estudiante haga una práctica docente en un aula y bueno, se le hace un seguimiento, tienen que preparar la clase, se la supervisa y se los va a observar. Y bueno, y hacen esa experiencia, o sea, egresan habiendo tenido una práctica real en un aula. Bien. A propósito de lo último que dijiste, es interesante, ¿no? Pensar cuál sería el aporte que desde este rol, ¿no? De pensar críticamente la realidad, críticamente la economía, y a su vez este rol que es un rol volcado hacia la docencia, porque es un profesorado universitario, ¿cuál sería el aporte del profesorado universitario en economía o la mirada quizás dentro de esta visión crítica, ¿no? De la realidad, que puede hacer esta carrera en este contexto? Donde se ha repensado varias veces y todavía está en discusión muchas veces el rol docente, y muchas otras cosas que hacen a lo que es la escuela, ¿no? Que hoy se encuentra, como todos los aspectos de la vida, atravesada, ¿no? Por esta nueva normalidad, como llaman Ujú. ahora. Bueno, el aporte es un poco lo que hablamos al comienzo de la charla. Eh, digamos, no solo la universidad ofrece una formación crítica, plural, buena a mi entender, en lo que es lo específico del campo disciplinar de la economía, sino también en pensar, repensar la escuela, el rol del docente, en la transmisión de conocimientos en este contexto. Digamos, la parte de lo que es la formación pedagógica también es muy, muy destacable y hay muy buenos docentes e investigadores dedicados especialmente a pensar esos problemas. Eh, Así que también en ese sentido es muy, digamos, es muy interesante la carrera y la formación que ofrecemos. Es muy, muy rica, muy valiosa en ese sentido, ¿no? Bien, les aviso a las personas que nos están viendo que estamos, y lo volvemos a decir que no está de más, con Pablo Sisti, docente de el Profesorado Universitario de Educación Superior en Economía de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y que están habilitados los comentarios para que puedan hacernos preguntas, si es que allí lo creen necesario, si se nos escapó algo o faltó preguntar, consideran que faltó preguntar algo que es crucial. Mientras tanto te pregunto, Pablo, ¿por qué estudiar esta carrera en la UNCS? ¿Qué le dirías vos a una persona que dice, bueno, vi el profesorado universitario en economía, me interesó muchísimo, pero hay varios lugares para poder hacerlo y estoy evaluando cuál? ¿Por qué en la UNCS? Bueno, creo que es lo que venimos diciendo. Eh, Primero eh, el nivel educativo que es muy bueno de la universidad en general y en particular en economía, que tenemos esta enseñanza que es multiparadigmática, uno aprende economía por escuelas de pensamiento, por paradigmas, por corrientes, donde ve la corriente neoclásica, que es la hegemónica, o sea, la dominante, como una más, junto con otras, la clásica, la marxista, la keynesiana, y después la estructuralista. Entonces uno se lleva una formación plural, diversa, y después, bueno, cada uno elige, ¿no? En función de su posicionamiento, cuál es la que más le sirve, le convence, le conviene. Eso en cuanto a lo específicamente disciplinar en economía. Después, en cuanto a la formación docente, esto que también tenemos una formación muy buena, muy diversa, nos formamos con investigadores en educación y tenemos la posibilidad de salir preparados para insertarnos en el nivel secundario o
también para insertarnos en el nivel superior. O sea, nosotros formamos también en la formulación de proyectos, en cómo armar un proyecto para concursar en un puesto docente en un instituto terciario, en la propia universidad. Brindamos esas herramientas también que hacen a la formación y que hacen a la inserción laboral. Creo que eso tiene de distinto la universidad a otros lugares. Uno sale Esto que ya vos con todas esas herramientas, sí. Disculpa, sí, esto que vos destacaste varias veces, ¿no? Que es esta pluralidad de enfoques en la formación, ¿no? Para pensar la economía, es algo que justamente vos lo destacás porque no es común, digamos, o quizás no lo era hace algunos años. No, no lo es. Eh, no sé si cambió mucho, pero no. Lo hacemos porque lo estamos investigando y uno mira por lo menos los planes de estudio y una de las cuestiones que más se discute en la ciencia de economía es, bueno, que sea plural la ciencia de economía, que no sea del pensamiento único, digamos, porque lo que tiene en particular la economía como ciencia, incluso social, es que nos metemos con los intereses materiales. Entonces, cuando vos tocas con el bolsillo y de dónde sale eso que ganamos, es donde empiezan los problemas, ¿no? Por eso a veces cuesta tanto lograr los cambios en los planes de estudio, ¿no? Porque te metes con los intereses materiales de los individuos, de los grupos sociales y, bueno, sabemos que lo que pasa cuando uno pone en cuestión eso, ¿no? Claro, bueno, es algo para tener en cuenta, porque es muy interesante si uno quiere formarse de forma crítica, pensar las problemáticas en toda su complejidad y no Ujú. desde solo una mirada, y más cuando el hincapié de la carrera o una de sus patas más fuertes tiene que ver con enseñar a otros, no con formar a otras personas. Eh, Sí, incluso lo que se incorporó en estos últimos años es, bueno, la cuestión de la llamada economía feminista, que es toda la cuestión del género para pensar la economía, las tareas de cuidado, que eran en este contexto de pandemia, no es que no estaban antes, pero se pusieron más de relieve, la cuestión ambiental también, el impacto de la producción y el consumo en el ambiente, en la naturaleza, en la salud. Bueno, todo eso se incorporó, esos enfoques también en la formación que damos en la UNC. Bien, bueno, Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo y tu buena voluntad para poder estar hoy acá, a pesar de los traspieses tecnológicos que tuvimos, pero para poder estar contando de qué se trata esta carrera y hacer llegar quizás a las personas que están en su casa y se han conectado o van a ver después este vivo que queda grabado en el Instagram oficial de la UNS, un poco de qué se trata esta carrera para poder elegir, para poder estudiar en la educación pública y formarse. Te agradecemos muchísimo la participación y seguramente cuando termine quizás esta cuarentena y nos podamos volver a encontrar entre los pasillos de la UNS, nos saludaremos. Bueno, gracias a vos, Inti, y a todos y a todas las que se unieron. Y bueno, ante cualquier duda o pregunta, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Nos No, vemos. chao. Chau, chau.